Buenas, profesora. Yo vengo a hablarles sobre mi actividad de cátedra o mi análisis sobre la actividad de cátedra, que resume en todos los entrevistados sus puntos más importantes y lo que yo consideré más fundamental. Justamente todo esto se hizo a lo largo de un análisis donde yo me vi el video varias veces y lo estuve escribiendo y la cuestión. Eh, entonces sí, muchas gracias por ver el video y espero le guste. Buenas, en esta primera parte, Montserrat Sagot, ella comienza explicando un contexto político actual en América Latina relacionado con el autoritarismo y el populismo de derecha. ¿Por qué de derecha y no de izquierda? Ella comenta que no hay una verdadera diferencia como entre ellas dos, eso fue lo que le preguntaron después, pero en la parte de pregunta lo veremos más. Señala que este movimiento impulsa proyectos misóginos y proyectos racistas, proyectos conservadores que tratan de mantener un orden social tradicional, tanto de género como social como económico. También explica que los líderes populistas suelen intentar debilitar ciertas instituciones del gobierno para pasar por encima con su carisma. Esto es importante para saber por qué hay ciertos líderes que siguen en su liderato a día de hoy siendo tan resistentes como por ejemplo Nayib Bukele, que es un ejemplo comentado. Para entender el populismo de manera pura hay que citar a Ernesto Lacrado, que lo menciona, según Montserrat, menciona que eh, esto del populismo es una lucha entre pueblo puro y una élite corrupta, donde el gobernante afirma representar la voluntad de todo el pueblo, sin darle chance a la oposición de decir, hey, eso no me parece. Asimismo, incorpora el pensamiento de Wendy Brown. Wendy Brown comenta la moralidad tradicional, indicando que el neoliberalismo se encuentra en su segunda fase. En la primera fase hay que explicar que se veía más de la parte económica. En la segunda fase se vio más en la parte social, tradicional y con implementación religiosa. Por eso es importante conocer las fases del neoliberalismo y justamente que la profesora Montserrat comentara la parte de Wendy Brown me pareció súper excelente. Asimismo, a nivel internacional comenta las medidas que se están tomando ahora de militarizarse, armarse como si estuviéramos a punto de entrar a una guerra en el caso de Estados Unidos y las restricciones de derechos y libertades de opinión, la censura y todo lo que podemos comentar de ese ámbito. En Costa Rica señala el deterioro institucional, como por ejemplo lo del INAMU, que se les cortó el presupuesto, si no lo entendí mal a la profesora Montserrat. Asimismo, la alianza con sectores conservadores religiosos que intentó y intenta hacer Chávez en su mandato anterior, tanto como un liderazgo populista muy confrontador, muy tirado para adelante, a veces hasta grosero o soez, como dice la propia Montserrat. Y finalmente propone ella algunas soluciones que siendo anotadas era evitar normalizar discursos antidemocráticos, construir alianzas amplias para mantener una vigilancia constante sin caer en la censura. Esto es súper importante porque cuando uno tiene una vigilancia y una denuncia constante, uno tiene que evitar censurar porque el populismo tiene la potencia para devolver lo que esta censura como un mensaje de victimismo. En la parte de Erlinda, ella no pudo acompañarlos a nivel físico, pero hizo una llamada en Zoom en la cual nos explicó varias cosas, sobre todo la estrategia política del gobierno de Rodrigo Chávez, para poder encariñarse y meterse con la gente, al ser una persona que tiene cierta cantidad de lenguaje un poco soez, un poco grosero, un poco de pueblo, pudo conectar con las personas y este discurso se puede categorizar como populista. Él trata de conseguir la aprobación de todos y trata de, en cierto modo, que las personas que están aliadas a él, hacerlos como en un murito de somos los jaguares, somos duros, somos personas trabajadoras, etcétera, y todos los demás son unos vagos, son unos gatos, etc, etc, etc. La profesora Erlinda señala frases como déjenlo trabajar, que decía Chávez, y que fortalecen, bueno, que decía Chávez, o que la gente que seguía a Chávez lo decía, mejor dicho. Esto es sumamente importante porque ella expresa su miedo, que fue lo que había comentado Montserrat antes, su miedo a la baja de la institucionalidad para centrarse el poder en lo carismático que sea el líder populista, como el ejemplo del INAMU.
Justamente ella que ha trabajado tanto en ese ámbito y que tiene un grupo de personas en su pueblo, en su lugar de residencia de mujeres, que se ha intentado mover y hacer proyectos, etcétera, se ha visto muy afectado por estas cuestiones administrativas contra el INAMO, justamente. Desde la psicología, no hay que olvidarse que destaca la necesidad de acompañar a personas en contexto de conflicto y política social, o sea, acompañarlos, entenderlos, escucharlos, no hacerlos menos, y sobre todo a personas de mayor edad. Esta ya es una reflexión más personal mía. La parte de Ronald Alfaro Redondo me pareció excelente. Él sacó un montón de tablas y comenzó a explicarnos el porqué de muchísimas cosas que pasaron en las elecciones. Esto fue analizar el comportamiento electoral de Costa Rica. Eso fue el trabajo que a él le tocó y descubrió cosas súper interesantes. Por ejemplo, que este fue de los años de elecciones con más participación electoral que ha habido en los últimos años, porque hubo una bajada en el 2022 y él comenta que en el 2026 subió de manera casi un 10% de la población comenzó a participar, que antes no participó. Es bastante interesante porque esto habrá que analizarlo más a fondo, pero habrá que ver si los jóvenes que hicieron más, si ya pueden votar, si las personas adultas mayores se les incitó más a votar. Hay un análisis grande que se puede hacer, pero también hay que tomar en cuenta la volatilidad electoral. No me sale la palabra. La volatilidad electoral significa que la opinión fue cambiando rápidamente entre las mediciones que se hicieron. A veces estaba de acuerdo con Laura, con Pueblo Soberano, a veces estaba de acuerdo con Claudia, y etc, etc, etc. Él en el gráfico que explica, el Pueblo Soberano no estaba como tan arriba, pero en la segunda y la tercera medición se comió totalmente todo el público de Claudia, y fue por eso que salió nombrada la actual presidenta Laura Fernández. También él concluye como una cosita muy importante que también se comenta en la parte de preguntas, que es escuchar al otro. Lo más importante para una democracia y evitar el populismo y la polarización social es escuchar. Poder tragarse a veces lo que la gente dice, lo que la gente critica, no tomárselo a lo personal, sino que se dan a las ideologías de un grupo. Esto es importante porque si uno se toma la idea que le están tirando en un debate a lo personal, uno perdió. Simplemente no hay un valor que se va a encontrar en una manada de insultos. Eso es lo importante con el señor presidente Ronald, y es por eso que en la parte justamente de Jeff que ya vamos a comentar, es importante también este tema de tener respeto. Por último, con Jeff presenta un análisis territorial con un mapa de cómo y por qué votaron las personas que votaron en diferentes cantones del país. Justamente él analiza que en el centro del país se votó más por otros partidos políticos o por la oposición, y en las partes periféricas del país fronterizas se votó por Pueblo Soberano. Esto va de la mano con un discurso, dice el político, de simplicidad. A veces las personas, en este caso de las zonas periféricas, prefieren algo simple porque están mucho tiempo trabajando, están mucho tiempo en el campo y solo quieren sentarse, escuchar un discurso rápido, y a veces ni siquiera revisan muy bien los planes que se tuvo para llevar a ese partido político al mando. Esto significa que en ciertos puntos una persona que llega cansada de trabajar escucha en este caso, Laura Fernández, o en el anterior caso, Rodrigo Chávez, decir algo que los toca personalmente, están de acuerdo y llevan a su voto y votan por ellos. Por más que, en esto es un análisis muy importante, por más que ellos mismos digan que el país no está en su mejor momento, y aún así van y votan por la continuidad. Eso es importante saberlo porque se está analizando que el discurso sea más importante que las propias propuestas y los propios resultados que se han tenido a lo largo de la continuidad. Poder tener una buena dialéctica es parte del populismo, como nos había hablado Montserrat, y es por ello que me pareció tan interesante la parte de Jeff. Él, aun siendo joven, aun siendo una persona que de su familia fue la primera que pudo estudiar y lo que sea, él pudo conseguir como toda esta parte de análisis y hizo un buen contraste al ser el más joven del grupo, me parece a mí. Y bueno, en la sección de preguntas ya se aclara como todo, ¿verdad?
Preguntaron un montón de cosas, también dudas que yo en lo personal tuve, como la parte que dijo Montserrat de que no hay una diferencia entre izquierda y derecha. Ella comenta que no es tan así, obviamente sí hay diferencias históricas, pero en este caso las implementaciones del populismo son tan potentes que el término izquierda y derecha pierde un poco de sentido al intentar dominar todo en general. Asimismo, todos los expositores que nos dio la actividad de cátedra comentan que es muy importante el respeto. Es muy importante tal vez no participar tanto en redes sociales. Por ejemplo, Jeff comenta que las redes sociales muchas veces nos contaminan de cortisol y solamente nos estresan y hacen valiente a mucha gente que en persona no será tan valiente de opinar lo que opina con los insultos que los hace. Esto justamente cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de publicaciones de Facebook o noticias con comentarios, uno nota el odio y la polarización que hay entre todas las opiniones de las personas. Y si lo que se trata es insultar personalmente la ideología de alguien, no se está ganando nada, no se está ganando un país democrático de paz con la libertad de expresión característica de una democracia. Por eso, yo siento que y los comentaristas comentan que es importante llegar a mínimos acuerdos entre todos, que no importa si yo hablo con una persona de Pueblo Soberano, o una persona de Pueblo Soberano habla con otra persona de seguidora de Claudia, etc. Todos tenemos una opinión, toda opinión se puede escuchar, no hay por qué atacarse con ello, y entre todas este cúmulo de opiniones tal vez podemos llegar a un punto en específico que nos beneficie a todos y que nos ayude a seguir adelante. Creo que eso es lo más importante, la reflexión final y lo que nos da la actividad de cátedra, que hay que ir con pies de plomo en muchas partes de la política, porque también a nivel social genera esto a veces la ideología de vivir de una persona. Uno no puede llegar y desafiar todas las ideologías de una persona de un solo bombazo, porque no va a sentirse bien esa persona. Hay que tener mucho cuidado más en temas religiosos, en temas culturales, que mantienen a las personas vivas. Por ende, me parece muy importante llegar a estos mini acuerdos a través de proyectos, a través de la cuestión, porque si seguimos en la idea de votar todo esto que sea del pueblo soberano, si seguimos en la idea de ellos contra nosotros, nunca vamos a avanzar como sociedad, nunca vamos a avanzar como república democrática. Ahora que ganó el pueblo soberano, hay que llegar a un acuerdo entre todos los opositores y hasta el mismo pueblo soberano para que no sea tan brusco y pesado este cambio de poderes o continuidad, como se puede aclarar. Muchas gracias por ver.